Buen día, son literalmente las 6 de la mañana y acabo de salir de mi casa para salir a vloguear y festejar mi cumpleaños sola. Así que acompáñenme en este día que va a ser un video así como reflectivo, no de reflector, no es que los voy a reflejar, sino que va a ser algo para reflexionar, para ver un poco la vida y disfrutarla solo. Así que vamos a ver qué tal. Esto es un poco el meme, los que cumplen en enero. Así que vamos a pasar un día en la playa. Porque no solo voy a pasar mi cumple sola, así nomás, o sea, no, yo voy a ir a la playa, así que voy a caminar 4 kilómetros para ir hasta allá, así que vamos. Para poner un poco de contexto a los que no saben, yo estoy viviendo en Brasil. Literalmente acá en Brasil amanece a las 5:30 de la mañana más o menos. Así que sí, el día empieza más temprano. Y la verdad es que la vida como tal también empieza mucho más temprano. Digo, me voy a despertar súper temprano para que no haya nadie. Está lleno de autos, de tránsito, de gente. Ahora justo estaba grabando cuando paró el semáforo. Uy, pero la verdad es que hay momentos en los que la calle queda súper tranquila porque para el semáforo, entonces no hay casi nadie. Hay algunas personas paseando su perro, andando en bici, pero súper tranquilo. Ay, llegué al fin, acá estoy en la playa como podrán ver y Dios mío gente, está lleno, pero lleno de gente haciendo ejercicio por toda la parte esta que es el caminito alrededor de la playa. Es una locura la cantidad de gente que hay y bueno, yo supongo que es porque después de Año Nuevo todos quieren venir a hacer ejercicio porque seguro se han comido un montón de cosas y bueno, vienen a bajarlo. Pero una locura porque yo ya he venido temprano otras veces a estas zonas y nunca hay tanta gente así, o sea, ahora es temporada pero estas playas no son turísticas, así que es todo gente local nomás. Y resulta que yo les dije que iba a caminar 4 kilómetros, pero en realidad caminé 6 kilómetros. A ver, me fijo bien. 6 kilómetros punto 62, así que fue bastante. Yo no me acordaba bien cuántos kilómetros eran, pero sí, me tardé un poco, ya son las 8 de la mañana. Así que sí, bueno, también me demoré porque la verdad que había tránsito, tuve que esperar en algunos semáforos, o sea, siendo que era tan temprano, por eso me sorprende tanto la cantidad de gente que hay por acá. Y bueno, me vine a sentar a uno de estos casos de salvavidas, espero que no me echen, porque quería contarles un poco de por qué estoy haciendo este video y por qué estoy así pasándola sola en mi cumpleaños. Y bueno, resulta que yo los planes que tenía al final no fueron y toda la gente que yo conozco con la que podría pasar mi cumpleaños está ocupada, así que decidí agarrar y pasar un día sola, un día de tranquilidad y paz en la playa, ya que tengo la posibilidad de venir acá. Lo tengo a unos cuantos kilómetros, pero a mí me gusta caminar, así que me vine sin problemas. Hoy me desperté a las 5:50 de la mañana y me dio ganas de salir a caminar, así que digo, bueno, vamos a aprovechar, vamos a hacer este recorrido y voy a grabar. Así tengo una compañía, los tengo a ustedes, o sea, no estoy pasándola sola como tal, en realidad estoy pasando con una cámara, pero me entienden, o sea, son ustedes al fin y al cabo. Y siéndoles sincera, mi cumpleaños es un 8 de enero, ustedes van a estar viendo este video el 8 de enero, pero si yo grababa esto el mismo día, no iba a poder editarlo, no iba a estar todo mi cumpleaños editando, así que lo estoy haciendo otro día cercano a mi cumpleaños. Y mi cumpleaños como tal, no sé si va a estar lindo el día como hoy, que tuve suerte, miren qué bonito que está el día, así que por eso aproveché para festejar hoy sola y con ustedes para hacerles este vlog y reflexionar un poco sobre si realmente es tan malo pasarlo solo. Y bueno, ahora vamos a estar dando vuelta por estas playas preciosas y yo les voy a estar comentando algunas cosas y mostrando algunas cosas. Bueno, ahora me voy a estar yendo para otra playa porque quiero ver si encuentro otra que no tenga tanta gente. Que a ver, no me puedo quejar, miren el lugar precioso, acá al frente mío está la playa, está precioso el día la verdad, supuestamente iba a llover, pero está lindo. Ay gente, llegué
al fin. Literalmente caminé un poco más, 8 kilómetros. 7.97. 8 kilómetros para llegar hasta esta playa y vine hasta acá especialmente porque no suele haber nadie en esta parte. Así puedo estar tranquila y tipo paso realmente un día en lonely, un día solitario podría decirse. Ay, no se pueden imaginar el calor que está haciendo por acá, es una locura y la verdad es que está con bastante más gente de lo que pensé. Yo me esperaba que haya menos gente. Ay, estoy muerta de sed. Me compré un agua en el súper porque resulta que me olvidé el agua, así que no fue lo único que compré. Miren esto. Esto de acá es mi bolo de aniversario. Para quien no sabe portugués, es mi torta de cumpleaños. Y para quien no sabe ni portugués ni español, my birthday cake. Así que compré uno para mí y uno para vos. Así podemos compartir ya que me estás acompañando en este día. Así que vamos a ver qué tal mi torta de cumpleaños. Yo quería comprar uno decorado que tenga una velita, pero no encontré. Tampoco encontré vela, así que estamos un poco pobres. O sea, estamos en nuestra máxima expresión de cumpleaños en enero. ¡Tarán! Discúlpenme que hay mucho viento, literalmente hay mucho viento, así que acá les quería poner la velita con edición, ya que no tenemos la velita en serio, así que bueno, hagamos de cuenta que tiene velita. Así que vamos a probar qué tal está esto. Ah, esperen, acá tienen el suyo. Se los dejo acá, espero que no se lo coman las hormigas. Está bueno. Uy, se me va a tumbar la cámara. Está rico. Está peligroso el viento, Discúlpenme por mi pelo, está hecho un desastre. Es que literalmente hay bastante humedad y hay mucho viento, así que es un desastre cómo se me está haciendo. Me lo até porque me estoy muriendo de calor. Ay, qué lindo. Cumplir 22 años, o sea, me hace mucha emoción porque es tipo la canción I don't know about you, but I'm feeling 22. No sé si conocen la canción esa de Taylor Swift, pero yo cuando era chica me acuerdo que la escuchaba y me hacía mucha ilusión tener 22 años porque yo miraba el videoclip y decía, wow, qué locura, debe ser genial cumplir 22 y mírame acá. Sola, pero en la playa, no me quejo, o sea, eso es lo que quería venir a hablarles. La verdad es que muchas veces estamos como demonizando o poniendo de una forma negativa el estar solo o pasar solo algunos eventos. Y la verdad es que no es malo, o sea, si vos disfrutás de tu compañía y podés pasarla bien con vos mismo, es súper bueno, es súper positivo. En cierta parte es enriquecedor, o sea, si realmente podés hacer actividades que disfrutás, no estás dependiendo de lo que otra persona quiere hacer, o sea, vos podés hacer lo que vos querés. Y no me malentiendan, es súper lindo pasarla con gente que querés, con gente con la que la pasas bien. Pero también hay que disfrutar de uno mismo, disfrutar de estar solo. Y hay que aprender a disfrutar de estar solo, porque yo sé que hay mucha gente que le cuesta mucho, que hay personas que no les gusta estar solos en ningún momento. No soy una persona que tenga problemas de estar sola. Lo que sí me pasa es que no me gusta estar sola cuando hay mucha gente alrededor mío porque me asfixio, es como que me agarra ansiedad. Pero si estoy sola como ahora, me siento súper bien literalmente, es muy lindo. Y bueno, si tenés lugares y posibilidades como es de salir a la naturaleza, créeme que te súper va a ayudar, te va a hacer un bien gigante a tu salud, a tu paz, te va a recargar las energías. Así que es esto, o sea, quería traerles un video para incentivarlos y motivarlos a también estar solos, aunque pasen su cumpleaños solos. Yo no sé si hay gente que me está viendo que cumple años en enero. Yo desde chica no suelo festejar mis cumpleaños porque es difícil que la gente esté disponible en estas fechas. Así que es eso, básicamente. He hecho muy pocos festejos de cumpleaños en mi vida, pero igual así siempre suelo pasarla bien porque suelo intentar hacer algo. Al final, si te la rebuscas, puedes pasarla súper bien. Así que gracias por estar acompañándome acá. Y si no conocías el canal o no estás suscrito, puedes suscribirte, que voy a traer bastante contenido interesante en este año. Tengo pensado traer cosas muy interesantes y divertidas. Así que gracias por estar y formar parte. Ah, y otra cosa. Yo como youtuber, como una persona que vive haciendo videos y tiene que enfrentarse a grabar en público, les puedo asegurar que no tienen que tener miedo de hacer lo que quieran, lo que tengan ganas de hacer frente a mucha gente, porque a veces mucha gente deja de sacarse una foto
o deja de hacer algo que le gustaría solo porque hay gente que la está mirando. No hagan eso, literalmente. O sea, hagan lo que ustedes quieran, siéntanse libres de poder hacer lo que quieran sin estar perjudicando a otros, claramente. Pero créanme que las otras personas que los van a ver no los van a estar juzgando. Si alguien los llega a juzgar, después se van a olvidar de eso, literalmente. Yo paso con la cámara grabando, yo digo, bueno, alguien podrá pensar que hace esta loca, pero chicos, no tiene que importar lo que los otros están pensando. Yo sé que es algo difícil para mucha gente, por eso también quería decirlo. A mí no me cuesta tanto eso, la verdad, porque yo desde muy chica tengo esto de que no me da vergüenza, pero también entiendo ese sentimiento porque a veces sentís como que te están juzgando. Créeme que no es tan así, o sea, uno por ahí, por el miedo, es como que se paraliza y piensa eso, pero no es tan así. Espero que eso les pueda ayudar. Y el video no termina acá, así que no se me vayan a ir, por favor, no me abandonen. Voy a seguir andando por ahí, yo voy a traerlos conmigo y luego, bueno, cuando sea la hora de volver, nos vamos a despedir. Otra cosa, si tenés ganas de dejarme un regalo, te dejo acá unas opciones por si tenés ganas de darme un regalo. No sé, vos fijate. Para cualquiera que realmente me quiera dar un regalo, gracias. La verdad es que siento que me tendría que haber arreglado más para mi cumpleaños. Lo que pasa es que, bueno, imagínense, 5 de la mañana, quería salir lo más temprano posible para que no me agarre tanta gente y al final... Ay, no les conté, casi me choca un camión. O sea, la gente andaba como loca esta mañana, no se pueden imaginar. Yo literalmente estaba cruzando por la faixa, ¿cómo que se dice? La senda peatonal. Los autos estaban parados y el camión también. Era la hora de que los peatones crucen. Voy a cruzar y el camión literalmente se adelantó. Estaba encima sobre la faixa, sobre la senda, que no es lo correcto. Se adelantó y casi me choca, literalmente. Yo si no hubiera corrido me chocaba. Y no sé si es que se le fue el freno o qué pasó, pero la gente andaba súper apurada y a lo loco hoy. Así que tengan mucho cuidado en Brasil porque a veces hay tanta gente, tanto tránsito, tantos autos, que uno que viene de lugares que no está tan acostumbrado a eso le puede pasar de que no se dé cuenta y que lo terminen chocando. Al igual que con las callecitas que hay para las bicis, te tenés que tener muchos ojos para estar mirando de que no te vaya a chocar una bici también. Bueno, me voy a ir yendo por otro lado para seguir recorriendo por acá, a ver si encontramos otros lugares bonitos para quedarnos un ratito. Este lugar me gusta, me quedaría más, pero la verdad es que tengo un espíritu un poco inquieto a veces, así que vamos. Es que la verdad, vos decime quién se levanta a las 5:50 de la mañana pensando, uff, tengo unas ganas de caminar. Yo nomás. Comer, pero no estoy hablando mucho porque están construyendo acá al lado y hay mucho ruido, pero está muy rica la comida, es todo bien brasilero. Ay, la verdad es que tenía hambre y les quería contar que acá el buffet libre, o sea, es un buffet que vos te servís hacia gusto tuyo, que tiene varias comidas así, está a 28,90. Eso es algo lindo que tiene Brasil, que tiene bastantes buffets libres, es algo común por acá y te puedes encontrar cosas bastante económicas, así que me parece muy bien. Y bueno chicos, los voy despidiendo acá, me quedan 8 kilómetros por delante, así que muchas gracias por acompañarme en mi día, por acompañarme en este día maravilloso que me gustó bastante, lo disfruté, así que gracias por ser parte y nos vemos en el próximo video. Podés ir a ver otros videos por acá, te dejo, así que bueno, chao chao.